método de traslación de una curva IV de modo consecuente a la velocidad de la traslación. Para esto, bueno, el objetivo del trabajo es presentar el comienzo de elaboración de un método de traslación de curvas IV de un modo fotovoltaico registrado bajo unas condiciones generales de operación iniciales a otras condiciones de operación diferentes, las primeras, las finales. Para esto, primero vamos a entender qué es una curva IV y para qué nos sirve estos métodos de traslación. Una curva IV es la curva característica de un módulo fotovoltaico. Una curva IV es la curva corriente voltaje. ¿Para qué necesito trazar esta curva? Porque esta curva va a cambiar de acuerdo a las condiciones de irradianza y temperatura. Es decir, si yo puedo hacer la traslación a una curva IV, voy a poder predecir el funcionamiento del módulo fotovoltaico bajo condiciones de irradianza y temperatura diferentes a las cuales han sido medidas. Bueno, desde la curva IV vamos a ver cómo se explica cómo es la fuente de cortocircuito, el volcán de circuito abierto y el punto de máxima potencia. Este punto, el punto del cortocircuito, va a cambiar de acuerdo a la irradiancia. A menor irradiancia va a ser menor y por lo tanto la potencia máxima también va a bajar. El volcán de circuito abierto a mayor temperatura también va a bajar, en consecuencia la potencia máxima también disminuirá. Por eso decía que es importante que yo pueda hacer este tipo de traslación para poder predecir más que nada qué potencia va a entregar el módulo para determinar irradiancia y determinar temperatura. Con lo cual, después voy a poder calcular cuánta energía me va a entregar el módulo. Descomenzado. Este es un circuito equivalente, así se representa el funcionamiento de una célula solar. Y esta es la ecuación que representa este circuito. Ahora, si yo quisiera trazar una curva IV, es decir, si yo quisiera replicar esta curva, la azul, por ejemplo, quiero una curva con valores de 0 a 20 voltios, tendría que reemplazar este voltaje de 0 a 20 por lo que es, pero la corriente depende de sí misma, porque está metida acá y acá. Como no puedo reflejar la corriente en función de voltaje, no puedo calcular directamente o no puedo hallar directamente la curva IV, no puedo hallar los pares voltaje corriente. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente evitar ese cálculo borroso, pasar esta ecuación a una forma más fácil que podamos resolver. A eso me refería. Vamos a pasar de esas condiciones reales, esta es una condición real, iniciales, a otras que son ideales. Aquí vamos a resolver el problema, es decir, vamos a trazar la curva IV bajo condiciones ideales y nuevamente esta condición ideal la vamos a volver a pasar a las condiciones ideales. Para que lo entienda un poquito mejor, cuando yo estudiaba en la pre-uni, hace varios años, un profesor nos explicó que en geometría había problemas en el espacio de 3 dimensiones que no se podía resolver. Entonces, ¿qué hacían? Pasaban el problema a un espacio de 4 o 5 dimensiones, resolvían el problema en ese espacio de 4 o 5 dimensiones y después volvían al espacio de 3 dimensiones. Esto es algo muy parecido. Tenemos una condición real que no podemos resolver, la vamos a pasar a las condiciones ideales. En este espacio vamos a resolver el problema y lo vamos a regresar a las condiciones ideales. Bueno, a las condiciones reales. Bueno, entonces comenzamos. Estos dos circuitos son muy parecidos, o es prácticamente lo mismo. Este término de acá es estos dos, la corriente fotogeneral, la corriente del diodo, y la diferencia. Este IR significa la corriente que todavía no es afectada por las resistencias en serie o en paralelo. Y este voltaje acá es R, también es este voltaje que todavía no es afectado por las resistencias en serie, por resistencia en serie y en paralelo. Y esta corriente de acá es la que yo finalmente puedo medir. En consecuencia, las he vuelto a recomprar el puesto I sub n y B sub n. Porque yo puedo medir esta y esta, más no esta y esta. Entonces, bueno, si acá aplicamos las leyes de Kirchhoff, podríamos hacer esta ecuación, ¿no? Esta corriente que es esta, depende de la corriente que yo puedo medir y yo local. Entonces, si hacemos este reemplazo, vamos a obtener esta ecuación.
Y si ven, aquí ya tenemos la corriente en función del voltaje. Eso quiere decir que si yo le doy valores, por ejemplo, de 0 a 20 a ya puedo tener la corriente a partir de ahí. Bueno, entonces, como yo no conozco estos valores de resistencia paralela, resistencia en serie, tampoco conozco la corriente de saturación inversa y la corriente fotogenerada, lo que voy a usar es un método recursivo. Primero, voy a asumir valores. Voy a asumir un valor de resistencia en serie, un valor de resistencia paralela y un valor de factor de integridad del iodo. ¿Para qué? Porque si yo grafico esta expresión acá versus esta corriente, me tiene que dar una recta. Y la pendiente de la recta va a ser igual al negativo de la corriente de saturación inversa del iodo, y la intersección con el eje Y va a ser igual a la corriente fotogenerada. Entonces, como les decía inicialmente, voy a asumir valores de resistencia en serie, resistencia en paralelo y factores de integridad del iodo. Entonces, esta curva roja es lo primero que me sale cuando yo asumo estos valores de resistencia en serie, paralelo y factores de iodo. La recta verde es la recta mínima cuadrática y yo voy a utilizar como referencia para linealizar mi curva o esta curva roja. ¿Cómo lo hago? Utilizo el factor de correlación. Utilizo el factor de correlación entre esta curva roja y la curva verde. Entonces, el programa comienza a buscar valores de resistencia en serie hasta que esto sea lo más lineal posible. Es decir, que la curva roja sea lo más parecida a la recta verde. Una vez que hace eso, mantiene fijos los valores de resistencia en paralelo y comienza a buscar el valor de ¿sale esto? Y después, manteniendo fijos los valores de resistencia y el valor de factores de integridad del iodo, comienza a buscar el valor de resistencia en paralelo. Una vez que llegue a este punto, otra vez doble acá. Con estos valores, comienza a buscar resistencia en paralelo así, hasta que el factor de correlación sea lo más cercano a 1. Es decir, que tanto la curva roja como la recta verde se parecen. Ahora, lo que debemos tener en cuenta es que tanto la resistencia en paralelo, resistencia en serie, factores de integridad del iodo, la corriente fotogenerada, la corriente de saturación inversa del iodo, pueden cambiar con divergencia de la temperatura. Entonces, yo acá he utilizado 194 curvas IB. Y de acuerdo a ello he trazado dependencias de cómo depende cada factor de la curva IB con respecto a la divergencia de la temperatura. ¿Por qué? Porque cuando yo cuando quiera volver a pasar las condiciones reales, debo tener en cuenta cómo han cambiado esos factores de la curva IB. Entonces, ¿cómo vuelvo yo a las condiciones reales? Trazo la curva IB de acuerdo a esta ecuación. A este voltaje le doy valores, por ejemplo, puede ser 20, 90, etc. Le doy valores y hay una corriente. Luego, utilizo estas ecuaciones. El voltaje de acuerdo a valores dado, la práctica de calculado, resistencia en paralelo, ya la llegué pasos anteriores y calculo punto a punto, calculo la corriente del módulo y lo mismo con el voltaje. De acuerdo a ello, estos son los resultados. La curva roja está casi sobrepuesta, está abajo, es la curva calculada y la azul, la curva medida. Aquí he puesto, este es uno de los mejores resultados que he obtenido y este es uno de los peores. En el segundo se ve como casi no coinciden. Bueno, el cálculo de esa incertidumbre tiene que ver, como les decía hace un momento, utilicé 194 curvas IB, de acuerdo a ello hice una distribución de Gauss. Y este nivel de confianza es lo referente a cuando tenemos el valor medio de la distribución más o menos la desviación estándar. Cuando es una vez la desviación estándar, 68%, dos veces la desviación estándar, 25%, tres veces la desviación estándar, 99,7%. De acuerdo a ello, estos son los porcentajes de incertidumbre. Luego también hice la relación de desviación estándar. Estos son los valores que me da el proveedor de módulo. Bueno, el proveedor dice que tiene un doble de más o menos 5%. Y este es el rango que le corresponde. Estos son los valores que yo calculo y este es el error relativo de acuerdo al cálculo, el valor nominal con respecto al valor calculado. Otra cosa importante que queremos
saber es cómo varía la potencia con respecto a la temperatura y con respecto a la irradiancia. Esta es una curva de potencia o de temperatura para una irradiancia constante de 1000 watts por cuadrado. Y esto de acá es la gráfica de potencia versus irradiancia por la temperatura constante de 25 grados centígrados. Bueno, conclusiones. Lo que resumen significa es que falta todavía realizar trabajos porque yo he utilizado curvas IB que tienen trazadas con irradiancia mayor de 800 watts por cuadrado. Falta hacer estudios para curvas IB trazadas a menor radiación, 500, 600, 100. Bueno, también hemos podido realizar la operación de prueba de condiciones estándar sin que exista un tipo de limitación de la alta temperatura. Esto más que nada se refiere porque cuando existen diversos métodos de notación, pero algunos nos limitan. Por ejemplo, dice, si yo quiero trazar una curva IB a partir de una curva, por ejemplo, trazada de 104 metros cuadrados, quiero esa curva, quiero extrapolarla a otras condiciones de radiancia, no me puedo salir del rango de más del 30%. O sea, si yo tengo una curva de 904 metros cuadrados, puedo trazarla hasta unos 1200 o hasta 600, más no. Pero, y así como limita la radiancia, también limita las temperaturas. Entonces, pasarla a Big Bang, a 25 grados, prácticamente no se va a dar. Bueno, y así, existen algunas limitaciones en los métodos de medición. Bueno, acá también podemos analizar la dependencia de la potencia con respecto a la temperatura de la radiancia. Y se elaboró un método capaz de realizar la transformación mediante procedimientos sencillos de expansión de movimiento. La conclusión es que algunos métodos para realizar la transformación de curvas IB utilizan el